Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos en un tema que suena a futuro lejano, pero que ya está aquí llamando a la puerta, la tecnología cuántica. Un tema fascinante, sí señor. Promete cambiarlo todo, pero a ver qué es esto realmente. ¿Y cómo se está moviendo el panorama global? Es complejo, pero vamos a intentar aclararlo. Para guiarnos un poco, tenemos fuentes bastante potentes. Por un lado, análisis de la FCA británica, la Autoridad de Conducta Financiera, que se fija mucho en las finanzas, claro. Sí, y su visión regulatoria es interesante. Luego, el Quantum Index Report del MIT, que es como una radiografía completa, patentes, investigación, inversión. ¿Y hasta qué piensa la gente de esto? Que también es importante, la percepción pública. Y además, el Quantum Technology Monitor de McKinsey, que nos da la visión más de mercado, ¿no? Inversión, cadena de valor. Exacto, una visión más de negocio. Así que el plan hoy es, intentar sacar el jugo a todo esto. Entender qué se está cosiendo, las oportunidades, los desafíos, que son enormes, y cómo se piensa regular algo tan nuevo. Empecemos por lo básico, si te parece. ¿Qué demonios es un qubit? Pues mira, es una buena pregunta para empezar. La FCA lo explica de forma bastante clara, creo yo. Al final, toda la computación, la de siempre y la cuántica, va de guardar y procesar información. ¿Vale? Los ordenadores normales usan bits. Son como interruptores, o 0 o 1, encendido o apagado. Punto. El sistema binario de toda la vida. Eso es. Pero la cuántica usa qubits. Y aquí es donde la cosa se pone rara y maravillosa, gracias a la mecánica cuántica. A ver. Pues los qubits tienen dos propiedades que lo cambian todo. La primera es la superposición. Imagina que un qubit puede ser 0, 1 o una mezcla de los dos al mismo tiempo. ¿Como una moneda girando en el aire antes de caer? Exacto, es una buena analogía. Está en un estado indefinido hasta que lo mides y entonces elige ser 0 o 1. Y la segunda propiedad clave es el entrelazamiento. Suena a película de ciencia ficción eso. Un poco sí, jaja. Puedes conectar dos qubits de tal forma que están vinculados. Lo que le pasa a uno afecta al otro al instante, no importa si están juntos o a años luz de distancia. Increíble. Estas dos cosas, superposición y entrelazamiento, permiten a los ordenadores cuánticos explorar muchísimas soluciones a un problema a la vez, algo impensable para un ordenador clásico. Entiendo. O sea, son como superpoderes para procesar información de una forma radicalmente distinta. Pero la FCA también hablaba del stack cuántico, ¿no? Hardware, corrección de errores, compiladores. Suena a que no basta con tener qubits y ya. No, para nada. Es todo un ecosistema. El hardware, los qubits físicos, son la base, sí, pero son, increíblemente frágiles. Frágiles. Sí, muchísimo. Cualquier cosita, una vibración, un cambio mínimo de temperatura, lo que llamamos un ruido, puede destrozar ese estado cuántico tan delicado. Vaya. Y por eso es absolutamente crucial la corrección cuántica de errores, la QC. Es fundamental. Básicamente consiste en usar un montón de qubits físicos que son imperfectos. O sea, necesitas redundancia a lo bestia. Muchísima redundancia, sí. Usas muchos qubits físicos para codificar la información de un solo qubit lógico, que es el que realmente almacena la información útil, de forma protegida y fiable. Entendido. Es como tener muchos guardaespaldas para proteger a una sola persona importante. Una buena forma de verlo, sí. Y además, como apuntan el MIT y McKinsey, no hay un solo tipo de qubit físico. Se investigan muchas modalidades. Modalidades. Sí, diferentes tecnologías para construir esos qubits. Circuitos superconductores, que son los más comunes comercialmente ahora mismo. Vale. Iones atrapados con láseres, átomos neutros, fotones. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, los iones atrapados son muy estables, guardan el estado cuántico mucho tiempo, lo que llamamos coherencia. Pero son más lentos a la hora de hacer operaciones. Ah. Los superconductores, en cambio, son más rápidos para operar, pero pierden esa coherencia antes. Son más sensibles al ruido. ¿Hay un compromiso ahí? Exacto. Y de momento, como decía, los superconductores dominan comercialmente. El MIT dice que más del 40% de las unidades de procesamiento cuántico, las QPUs, usan esta tecnología. Pero la carrera por ver qué tecnología se impone está totalmente abierta. Nadie sabe cuál será la ganadora a largo plazo. Vale, o sea que la base, el hardware, es complejo y todavía está, digamos, en plena ebullición. Pero bueno, imaginemos que tenemos esos qubits lógicos funcionando. ¿Para qué los usaríamos?
¿Dónde está el impacto real? La FCA se centraba en finanzas. Sí, las finanzas son un campo donde se espera mucho de la cuántica, aunque con cautela. La FCA identifica principalmente tres áreas: optimización, aprendizaje automático y modelado estocástico. Vamos por partes. Optimización. Piensa en la optimización de carteras de inversión. Elegir la combinación perfecta de acciones, bonos, etc. para maximizar el retorno y minimizar el riesgo. Es un rompecabezas enorme. Exacto, un problema combinatorio brutal, con miles, millones de posibilidades. La cuántica, con esa capacidad de explorar muchas opciones a la vez gracias a la superposición y el entrelazamiento, podría, en teoría, encontrar soluciones mejores. Podría. Sí, podría. Se trabaja mucho en enfoques híbridos, combinando ordenadores cuánticos y clásicos. Pero la propia FEAC advierte, una cosa es la ventaja teórica y otra la ventaja comercial real. Los métodos clásicos actuales son muy sofisticados y, de momento, demostrar que la cuántica los supera de forma rentable es complicado. Vale, promesa con matices. ¿Y el aprendizaje automático para detectar fraude? Ahí la idea es usar el aprendizaje automático cuántico, el QML. Podría, potencialmente, analizar patrones de datos muy complejos más rápido o de forma diferente, para detectar nuevos tipos de fraude. Lo cual es clave porque los malos siempre inventan algo nuevo. Precisamente, el problema, y la FCA lo señala como un cuello de botella importante, es cómo metes cantidades masivas de datos del mundo real, datos clásicos, dentro de un procesador cuántico de forma eficiente. No es trivial. Otro obstáculo técnico. Y el tercero era el modelado estocástico, para valorar activos financieros, derivados complejos. Simulaciones tipo Monte Carlo. Exacto. Hay algoritmos cuánticos como el QAE o el QMCI que prometen acelerar enormemente esas simulaciones. Calcular el precio justo de opciones exóticas, por ejemplo, podría ser mucho más rápido. Eso sí suena muy útil para un banco. Desde luego, pero volvemos a lo mismo. Necesitamos hardware más potente, con más qubits lógicos y menos errores, y hay que demostrar que esa aceleración teórica se traduce en una ventaja práctica y económica real frente a los métodos clásicos mejorados. Entendido. O sea, en finanzas. Potencial sí, pero aún hay que superar barreras técnicas y demostrar la viabilidad comercial. Y fuera del sector financiero, McKinsey y MIT mencionaban otros campos. Sí, y algunos muy apasionantes. Por ejemplo, el descubrimiento de fármacos y nuevos materiales. ¿Cómo ayudaría ahí la cuántica? Imagina poder simular el comportamiento de las moléculas a nivel cuántico, con toda su complejidad real. Podríamos diseñar medicamentos específicos para una enfermedad o materiales con propiedades a la carta, como catalizadores más eficientes o baterías mejores, de una forma que hoy es imposible. Eso sí que suena revolucionario. Totalmente. Y fíjate, según una encuesta del MIT en Estados Unidos, esta aplicación es la que genera más entusiasmo en el público. Un 53% se mostró emocionado, más que con otras áreas. Interesante. ¿Qué más? Ciberseguridad. Aquí el tono cambia un poco. Ah, el famoso Q-Day. Exacto. El día, hipotético aún, en que un ordenador cuántico sea capaz de romper los algoritmos de encriptación que usamos hoy para proteger, bueno, casi todo. Bancos, gobiernos, comunicaciones online. Da un poco de miedo pensarlo. Sí, y McKinsey subraya la urgencia de desarrollar e implementar ya la criptografía postcuántica, algoritmos resistentes a esos ataques cuánticos. La encuesta del MIT refleja ese nerviosismo. Un 24% dijo estar preocupado por la seguridad de sus datos debido a la cuántica. Es la doble cara de la moneda. Totalmente. Y luego hay otras áreas: mejorar la inteligencia artificial, optimizar la logística, rutas de reparto, cadenas de suministros, desarrollar sensores cuánticos ultraprecisos para medicina o navegación. McKinsey lo ve como una tecnología habilitadora que potenciará a muchas otras. Para 2035. Sí, entre 0,9 y 2 billones de dólares, trillions en inglés, en sectores clave como química, farmacia, finanzas, automoción. Una barbaridad. Y también decían que las empresas cuánticas ya empiezan a facturar, ¿no? Sí, estiman que en 2024 generarán entre 650 y 750 millones de dólares en ingresos y esperan superar los 1.000 millones en 2025. Aún es un mercado incipiente comparado con el potencial, pero ya empieza a moverse dinero real. Cifras impresionantes. Lo que nos lleva a la pregunta clave. Si hay tanto en juego, ¿quién está apostando fuerte? ¿Quién lidera esta carrera? Pues aquí el panorama es muy dinámico. La inversión está creciendo mucho.
McKinsey calcula que las startups cuánticas consiguieron unos 2.000 millones de dólares en financiación en 2024. 2.000 millones. Sí, es casi un 50% más que el año anterior. El MIT confirma esta tendencia. Dice que 2024 fue un nuevo pico tras una pequeña caída en 2023. Y un dato interesante que señala McKinsey. En la financiación pública también ha pegado un estirón. ¿Los gobiernos también invierten fuerte? Sí, parece que se lo están tomando muy en serio como algo estratégico. La inversión pública creció un 19% más en 2024 que el año anterior, según McKinsey. ¿Y qué países van en cabeza en inversión? Si miras la inversión acumulada en startups desde 2012 hasta 2024, según los datos del MIT, Estados Unidos lidera claramente, con casi 5.000 millones de dólares. Ajá. Le siguen Reino Unido con unos 1.600 millones y Canadá con 1.200. Y ojo con Australia, que está creciendo muy rápido últimamente. ¿Australia? Sí, en parte por un paquete de inversión muy grande que su gobierno anunció en 2024 para una empresa llamada PsiQuantum, más de 600 millones de dólares. Vaya empujón. ¿Y China? Se oye mucho hablar de China en cuántica. China es un caso aparte. Afirman haber invertido unos 15.000 millones de dólares en total, una cifra enorme. Pero es más difícil seguirle la pista a sus inversiones concretas en startups con la misma metodología que usa el MIT para otros países. Está claro que es un actor principalísimo, pero los datos son menos transparentes. Entiendo. Y además de PsiQuantum, ¿qué otras empresas están recibiendo grandes inversiones o haciendo ruido? Pues mira, Quantinuum, otra empresa importante, consiguió 300 millones en una ronda en 2024. Y luego, claro, están los gigantes tecnológicos, IBM, Google, Microsoft. Los sospechosos habituales. Exacto. Aparecen en todos los informes como actores clave. Investigan mucho por su cuenta, aunque el MIT dice que no suelen publicar cuánto invierten exactamente en cuántica. Y también colaboran y compiten por ser los proveedores de la futura nube cuántica. Pero la carrera no es solo de dinero, ¿verdad? También está la innovación, las patentes. Efectivamente. En patentes, el MIT dice que la gran mayoría, el 91%, vienen o de grandes corporaciones, un 54%, o de universidades, un 37%. Las startups patentan menos, quizá porque están más centradas en desarrollar la tecnología básica. ¿Y qué países lideran en patentes? Aquí hay matices. McKinsey señala que Estados Unidos lidera en el número total de patentes concedidas, especialmente en áreas como comunicación cuántica y sensores cuánticos. Vale. Pero cuidado, China lidera en el número de solicitudes de patentes relacionadas con computación cuántica. Y según datos que cita el MIT de otras fuentes, QuizCD, China también lidera en patentes concedidas específicamente de comunicación cuántica. O sea que la batalla está reñida y depende de qué mires exactamente. Justo. Y la actividad no para. Las patentes concedidas a nivel global crecieron un 13% en 2024. El ritmo es frenético. Y si miramos la investigación académica, las publicaciones científicas. Ahí, en volumen puro, China destaca muchísimo. Tanto McKinsey como el MIT estiman que generó alrededor del 42% de todas las publicaciones científicas sobre cuántica en 2024. Casi la mitad. Impresionante. Sí, pero de nuevo hay matices. Si mides el impacto de esas publicaciones, por ejemplo, cuántas veces son citadas por otros científicos, usando métricas como el índice H, La calidad frente a la cantidad, digamos. podría decirse así. Pues ahí Estados Unidos sigue liderando, lo que sugiere que su investigación, aunque quizás menor en volumen, tiene una gran influencia. Reino Unido y Alemania también destacan por el impacto de sus publicaciones. Interesante esa dinámica. Y toda esta actividad, esta inversión, estas patentes, ¿dónde se concentra geográficamente? ¿Hay Silicon Valleys de la cuántica? Pues sí, McKinsey habla precisamente de clústeres cuánticos. Son ecosistemas que están surgiendo en distintas partes del mundo donde se junta todo: startups, inversión, talento universitario, centros de investigación. ¿Dónde están? Mencionan varios: Boston y Chicago en Estados Unidos, Delft en los Países Bajos, Oxford en Reino Unido, Hefei en China, también Seúl, Tel Aviv. Son polos de atracción. Como dices, los futuros Silicon Valleys, quizá. Podría ser. Y además, el MIT identifica 28 Quantum Networking Testbeds,
que son como bancos de pruebas para desarrollar redes cuánticas, la base del futuro Internet cuántico. Están sobre todo en Estados Unidos y Europa, y son cruciales para experimentar y avanzar en esa área. Todo suena muy avanzado, muy competitivo. Pero antes hablabas de la fragilidad de los qubits, de la corrección de errores. Me imagino que los obstáculos deben ser tan grandes como las promesas, ¿no? Totalmente. Las barreras son enormes y están, en todas las fases del desarrollo. ¿Cuáles son las principales? Yo diría que la primera y más obvia es el hardware. Sigue siendo el gran cuello de botella. ¿En qué sentido? Necesitamos muchos más qubits lógicos. Y no solo más, sino que sean estables, fiables y que estén bien conectados entre sí. Las tasas de error actuales son altísimas comparadas con los ordenadores clásicos. Millones, miles de millones de veces más altas. Buf. Y luego está el compromiso que comentábamos antes. Las tecnologías que ofrecen qubits más estables, con mayor tiempo de coherencia, como los iones atrapados, tienden a ser más lentas para hacer operaciones. Las que son más rápidas, como los superconductores, son menos estables. Encontrar el equilibrio perfecto es muy difícil. El santo grial del hardware cuántico. Exacto. Llegar a la tolerancia a fallos, es decir, que el sistema funcione correctamente, aunque algunos qubits fallan de vez en cuando, sigue siendo un objetivo a medio o largo plazo. Se calcula que harán falta millones de qubits físicos para tener apenas unos miles de qubits lógicos realmente útiles para problemas complejos. Estamos lejos aún. Millones para miles. Vale. El hardware es un reto monumental. ¿Qué más? El software y los algoritmos. Aquí también falta mucho. Necesitamos descubrir más algoritmos que ofrezcan una ventaja cuántica clara y práctica, más allá de los famosos Shor para romper la criptografía y Grover para búsquedas. No hay tantos algoritmos con una aplicación práctica demostrada que supere claramente a los clásicos. La FCA lo dice sin tapujos. O sea, tenemos la máquina, pero no sabemos bien qué programas ejecutar en ella para sacarle partido. Un poco eso. Y además, necesitamos mejores herramientas para programar estos cacharros, lenguajes de programación de más alto nivel, más fáciles de usar, para que no solo los físicos cuánticos puedan programarlos. Y el problema que ya mencionamos antes, meter grandes volúmenes de datos del mundo real en el sistema cuántico, sigue siendo un lío, especialmente para aplicaciones como el aprendizaje automático cuántico. Hardware, software, algo más. La integración. Muchos de los problemas interesantes probablemente se resolverán usando una combinación de ordenadores cuánticos y clásicos trabajando juntos. Sistemas híbridos. Eso es. Y para que eso funcione bien, necesitan comunicarse de forma fluida, rápida, con baja latencia. La FCA habla de mejorar la orquestación de estos flujos de trabajo híbridos. No es trivial coordinar ambos mundos. Y supongo que la gente, el talento. Bingo, el talento. Este es un problema crítico a nivel mundial. Faltan expertos que entiendan de física cuántica, pero también de ingeniería, de informática, de ciencia de materiales. Es un perfil muy multidisciplinar y muy escaso. Me imagino. El MIT da un dato revelador para Estados Unidos. Casi la mitad de los estudiantes que se gradúan en áreas relevantes para la cuántica no son estadounidenses. Dependen enormemente del talento internacional. O sea que hay una guerra por el talento también. Absolutamente. Por eso muchos países han lanzado iniciativas muy potentes para formar a gente. Estados Unidos tiene la National Quantum Initiative, NQI. Europa tiene el Quantum Flagship. Reino Unido, Canadá, Países Bajos, todos tienen programas específicos. Según el MIT, la demanda de expertos cuánticos en Estados Unidos se ha triplicado desde 2011. La necesidad es real y urgente. Y el último obstáculo, quizás el definitivo. ¿Compensa? ¿Es viable comercialmente? Esa es la pregunta del millón, sí. El coste y la viabilidad comercial. La FHA es muy pragmática en esto. Para muchos problemas, los métodos clásicos actuales, que además siguen mejorando, son suficientemente buenos y mucho, mucho más baratos. Claro. Demostrar que la enorme inversión necesaria para desarrollar y operar un ordenador cuántico se traduce en un beneficio económico tangible y superior al de seguir usando y mejorando los sistemas clásicos. Ese sigue siendo el gran reto para la mayoría de las aplicaciones a corto y medio plazo. Resumiendo, hardware delicado y caro, software inmaduro, falta de gente experta y dudas sobre si realmente sale a cuenta. El camino no parece fácil.
No, desde luego que no. ¿Y cómo encaja la regulación en todo este panorama? ¿Se están preparando los reguladores para cuando esto despegue, si es que despega? La FCA, por ejemplo, lo analiza para su sector, las finanzas. Sí, y el enfoque de la FSA es bastante interesante. Es prudente, pero también proactivo. No esperan crear a corto plazo, al menos, regulaciones completamente nuevas y específicas solo para la tecnología cuántica. Ah, no. Creen que muchos de los marcos regulatorios que ya existen pueden aplicarse. Piensa en las normas sobre cómo se explican los modelos, explicabilidad, cómo se validan, la resiliencia operativa de las empresas, la equidad en los resultados, la seguridad de los datos. Todo eso, en principio, se aplica también si usas tecnología cuántica. Vale, usar las herramientas que ya tienen. Exacto. Pero, y este es el punto clave, admiten que la cuántica puede poner a prueba esos marcos existentes de formas nuevas e inesperadas. Puede tensionarlos. ¿Qué tipo de desafíos prevén? Pues varios. Por ejemplo, la explicabilidad. Si ya nos cuesta entender cómo funciona por dentro un modelo complejo de inteligencia artificial, imagínate un algoritmo cuántico. Pueden ser aún más cajas negras. ¿Cómo explicas por qué da un resultado u otro? Difícil. Luego, la validación. Los resultados cuánticos son inherentemente probabilísticos. No siempre obtienes exactamente la misma respuesta. ¿Cómo validas esos resultados? ¿Cómo aseguras que son reproducibles y fiables para tomar decisiones críticas? Buena pregunta. También mencionan el riesgo de concentración. ¿Qué pasa si al final solo unas pocas grandes empresas tecnológicas controlan el acceso a la computación cuántica potente? Como ya pasa un poco con la nube o la IA avanzada. Eso crea dependencias y riesgos sistémicos. Sí, eso es un tema recurrente en tecnología. Y relacionado con eso, el impacto en la integridad del mercado. Si unas pocas empresas financieras consiguen una ventaja cuántica descomunal para predecir mercados o valorar activos, ¿podría eso desestabilizar los mercados financieros? Y, por supuesto, la gobernanza de los datos sensibles cuando los procesas en estos nuevos sistemas. Son preocupaciones importantes, desde luego. ¿Y qué propone la FCA para abordarlas? ¿Quedarse mirando? No. Proponen un enfoque activo. Primero, involucrarse pronto, aprender sobre la tecnología, hablar con la industria, con los académicos. Entender de qué va esto. Exacto. Segundo, apoyar la innovación responsable. Usar herramientas como los sandboxes regulatorios, que son entornos seguros donde las empresas pueden probar nuevas aplicaciones cuánticas bajo supervisión o observar de cerca las pruebas de concepto que se hagan. Fomentar pero con control. Eso es. Tercero, coordinarse. Hablar con otros reguladores dentro del país. En Reino Unido ya tienen un foro de reguladores cuánticos y también a nivel internacional, porque esto es un fenómeno global. Lógico. Y cuarto, muy importante, desarrollar su propia experiencia interna. Los reguladores necesitan gente que entienda de cuántica para poder supervisarla adecuadamente. Sugieren incluso un marco para evaluar cómo de madura está cada aplicación cuántica y adaptar el nivel de escrutinio regulatorio. Tiene sentido. Ir paso a paso según madure la tecnología. Y la clave de su enfoque, insisten, es regular la aplicación y su impacto. Por ejemplo, cómo usas un modelo cuántico para decidir si das un crédito o no. Y no tanto la tecnología cuántica subyacente en sí misma. Regular el uso, no la herramienta. Me parece un enfoque sensato. Sí. Y McKinsey también observa esta dinámica a nivel global. Hay una tensión clara. Los países quieren fomentar la innovación cuántica para no quedarse atrás, pero al mismo tiempo quieren garantizar la seguridad, tanto nacional como económica. Esto está llevando a que algunos países, ya en 2024, empiecen a poner controles a la exportación de ciertas tecnologías cuánticas sensibles. O sea que ya empieza a haber movimientos geopolíticos también en la regulación. Sin duda. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que hacer un balance rápido de todo lo que hemos visto hoy. Adelante. Por un lado, tenemos una tecnología, la cuántica, con un potencial transformador que es, inmenso. Para la computación, las comunicaciones, los sensores, afecta a todo. Sí, el potencial teórico es enorme. Vemos que avanza rápido, que atrae miles de millones de dólares en inversión pública y privada y que se ha convertido en una prioridad estratégica para las grandes potencias. Estados Unidos, China, la UE, Reino Unido, Canadá.
Hay una carrera global en marcha, eso está claro. Y ya empezamos a ver aplicaciones que, aunque incipientes, son prometedoras en sectores clave como finanzas, medicina, nuevos materiales, inteligencia artificial. Sí, los casos de uso empiezan a definirse mejor. Pero, por otro lado, Sí. los obstáculos son igualmente gigantescos. El hardware necesita madurar muchísimo, necesitamos qubits fiables, numerosos y tolerantes a fallos. El gran reto técnico, sin duda. El software y los algoritmos también tienen que evolucionar. Necesitamos más algoritmos con ventaja cuántica demostrada y herramientas para usarlos fácilmente. Y resolver el cuello de botella de los datos. Falta talento especializado a raudales, gente que entienda este mundo híbrido cuántico clásico. Una necesidad crítica y global. Y sobre todo falta demostrar que toda esta inversión y complejidad se traduce en una ventaja comercial real y rentable frente a las soluciones clásicas, que no se han quedado quietas ni mucho menos. La viabilidad económica sigue siendo la gran incógnita para muchas aplicaciones. Y la regulación, pues, está observando, aprendiendo, preparándose, pero enfocándose más en el uso que en la tecnología en sí, lo cual parece prudente. Sí, un enfoque adaptativo y centrado en el riesgo de la aplicación. Y si unimos un poco los puntos de todas estas fuentes, quizás surge una reflexión final, ¿no? Vemos muy claramente esa carrera global por el liderazgo cuántico. ¿Quién invierte más? ¿Quién patenta más? ¿Quién atrae al mejor talento? La competencia es feroz. Sí, es innegable. Pero al mismo tiempo, tanto la FCA como el MIT, cada uno a su manera, también ponen el acento en la importancia de la colaboración entre la academia, la industria, los gobiernos, los reguladores. Más allá de la pura competencia. Exacto. Quizás la pregunta más importante a largo plazo no sea quién va a ganar esta carrera cuántica. Tal vez la pregunta clave sea cómo vamos a conseguir desarrollar esta tecnología tan increíblemente potente de una forma que sea responsable, que sea segura y que sus beneficios realmente lleguen al conjunto de la sociedad y no se queden solo en manos de unos pocos pioneros o de las naciones más avanzadas. ¿Cómo nos aseguramos de que la oportunidad cuántica, como la llaman algunos, sea de verdad una oportunidad para todos y no aumente las brechas ya existentes? Esa es, creo yo, la pregunta fundamental que deberíamos seguir explorando. Una pregunta clave para el futuro, sin duda. Pues muchísimas gracias por esta inversión tan detallada y clara en el estado actual de la tecnología cuántica. Y gracias a todos por acompañarnos.